Hermanos, estamos entonces empezando ya el Nuevo Testamento. Estamos viendo esa palabra testamento que se traduce como alianza. Y hermanos, es bien importante porque no siempre se conoció como Nuevo Testamento, no desde el principio. Y yo te había hecho una pregunta de que en qué momento se había empezado a llamar a esa colección de 27 libros, se le llamó Nuevo Testamento. Y es que los primeros libros del Nuevo Testamento se escribieron unos 10 a 15 años después de que ya el sacramento de la nueva alianza, hermano, del Nuevo Testamento estaba siendo celebrado por los cristianos. Porque te acuerdas, hermano, que en 1 Corintios 11:26 Jesús les dio una orden de que no era que leyeran eso, sino que hicieran, hagan esto, no dice escriban esto, sino hagan esto en memoria mía. Y entonces, hermano, ya tenían 15 años de estar haciendo esa orden de Jesús, que es el sacrificio de la nueva alianza. Recuerda, hermano, que la sangre de la nueva alianza, la sangre de Jesús fue la que selló esa alianza con nuestro Padre Celestial, en donde ya no se hacía esa alianza del Antiguo Testamento sellada con corderos, sino que fue sellada con la sangre de Jesús. Y entonces ya estaba siendo celebrado ese sacrificio por los cristianos donde quiera que ellos iban y se reunían en sus asambleas, que ahora nosotros conocemos como Santa Misa, pero ellos no lo conocían así, ellos lo conocían como la fracción del pan. Al final, hermano, del siglo I, se fueron completando las escrituras que componen el Nuevo Testamento. Y la opinión más generalizada es que la escritura de los libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento finalizó con el Apocalipsis de San Juan, escrito allá por el año 98, hermano, allá por el año 98. Se fue sellando el canon de la escritura ahí, con el último libro que es el Apocalipsis de San Juan, el cual, hermano, nos sirvió como fundamento para leer la escatología católica. Solo en el siglo segundo, hermano, ahí apunta, hermano, saca tu lápiz, saca tu cuaderno. En el siglo II, hermano, ya en el siglo II, un teólogo y padre de la iglesia, hermano, de la iglesia primitiva, de la iglesia católica, llamado Tertuliano, comenzó a usar el término Nuevo Testamento para designar esas escrituras que se escribieron 15 años después de haber predicado la palabra oralmente, hermano. ¿Y por qué crees tú, hermano, que sucedió ese cambio? ¿Por qué empieza a llamarse Nuevo Testamento a las escrituras que al principio se llamaba la Nueva Alianza? Porque dice que se fueron dando cuenta estos padres de la iglesia que esas escrituras personificaban la Nueva Alianza y el Nuevo Testamento que celebraban los cristianos, hermano. Esa fue la razón porque estas escrituras dice que personificaban a la Nueva Alianza, y además esos eran los escritos que la iglesia leía el día del Señor en la asamblea litúrgica, en la cual se reunían para celebrar la fracción del pan, hermano. Esos eran los textos, y esas reuniones entonces, esas reuniones litúrgicas que celebraban los primeros cristianos, es lo que nosotros ahora llamamos la misa, hermano. La palabra misa proviene de una palabra en latín que quiere decir mitere. Mitere en latín, hermano, significa enviar. Es una forma derivada de la palabra misión. Entonces esa palabra, hermano, significa el envío que se nos da al final. No sé si te recuerdas, hermano, que al final de la misa se nos envía a nosotros, pero cuando la misa se daba en latín, la última palabra que el sacerdote pronunciaba era ite missa est, o pueden ir en paz, como ahora en español se dice, hermano. Pero la fracción del pan o el sacrificio eucarístico fue llamado misa a partir del siglo VII, hermano, a partir del siglo VII, a partir del Papa Gregorio Magno. El Papa Gregorio Magno, hermano, en el siglo VII llamó misa a ese sacrificio eucarístico. Y
Yo quisiera preguntarte también, hermano, ahora, que cuáles eran los criterios, hermano, que crees tú que la iglesia utilizaba para incluir un escrito en el canon de las escrituras. El más importante, hermano, de los criterios que nuestra iglesia utilizó en ese tiempo para incluir un escrito en la lista, hermano, en el canon de las escrituras, de todos esos libros que tú conoces, hermano, 43 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, se puede decir que el más importante para que esas lecturas se usaran en la liturgia, el más importante era que esas lecturas se utilizaran en la liturgia. Hermano, recuérdate, hermano, que 15 años antes no existían estos escritos, y entonces ese fue uno de los criterios más importantes para incluirlo ya en el canon de las escrituras. Se puede decir que si un escrito, hermano, no había sido usado en esas celebraciones, en esas asambleas, en esa fracción del pan, así como lo describen los Hechos de los Apóstoles, ese escrito no era considerado digno de ser incluido en el canon. Y entonces, hermano, saca tu cuaderno, porque hay tres criterios que tomaron. Hermano, toma en cuenta eso, porque fue nuestra iglesia, hermano, la que dijo cuáles libros eran inspirados por Dios, cuáles debían estar en ese canon bíblico. Y porque la Biblia, hermano, no cayó del cielo, sino que nuestra iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, por el magisterio de la iglesia, mira, hermano, los criterios que ellos tomaron para decir cuáles eran los libros, hermano, porque dice que hay más de 300 evangelios, hermano, y de esos 300, nuestra iglesia, en base a estos criterios, escogió solo 4 como inspirados por Dios, porque eran leídos ahí en las celebraciones litúrgicas, en donde estaban los apóstoles, hermano. Y entonces los 3 criterios para saber que un libro era inspirado por Dios y digno de ser incluido en el canon de las escrituras son los siguientes. El primer criterio, hermano, es que sea por inspiración divina. Primer criterio, hermano, entonces es inspiración divina. Tenía que tener una inspiración divina. El otro es apostolicidad. El otro criterio, hermano, para que fuera digno de ser incluido en el canon de las escrituras que nosotros conocemos ahora, era que tuviera apostolicidad. Apostolicidad, hermano, que fuera escrito o que fuera predicado por los apóstoles o los sucesores de ellos. Ese era el otro criterio, hermano. El primer criterio es inspiración divina. El segundo criterio es que fuera apostólico o por uno de los sucesores de los apóstoles. Y el otro criterio, hermano, es ortodoxia. Cuando tú oigas ortodoxia, hermano, en las escrituras, ortodoxia quiere decir que estuvieran en línea con las enseñanzas de la iglesia, hermano, porque un texto no puede contradecir a otro, tiene que ir en línea con las enseñanzas de la iglesia daban en esos momentos con los apóstoles, hermano. Si un texto contradecía a lo que ellos decían y habían escuchado hablar y hacer a Jesús, y si no estaba en concordancia con esas enseñanzas, ese libro, hermano, no era inspirado por Dios y no era digno de entrar al canon de las escrituras. Y a ese criterio, hermano, se le llama ortodoxia. Entonces los 3 criterios, hermano, para que fueron dignos, que fueron tomados en cuenta por los padres de la iglesia a la hora de ver cuáles textos, cuáles libros entraban en el canon de las escrituras, son los siguientes: inspiración divina, que fuera apostólico, escrito por los apóstoles, hermano, o por los sucesores de ellos, y que tuviera ortodoxia, que estuviera en línea, hermano, con las enseñanzas de la iglesia. Y entonces, una de las formas para saber la iglesia que tenían estas características, hermano, una de las formas para saber qué características tenía eso era porque habían sido escritos
esos textos para las liturgias eucarísticas o habían sido usados en esas celebraciones. Y entonces, hermano, en estos criterios podemos ver la conexión que hay entre la nueva alianza de la Eucaristía y el Nuevo Testamento que ahora leemos, hermano. Y eso, hermano, es lo que vamos a seguir predicando para que tú, hermano, medite en las Escrituras y que sepas, hermano, que tu iglesia es auténticamente bíblica, es inspirada por Dios y está aquí, hermano. Nuestra iglesia es el sacramento de la salvación, es el instrumento que nuestro Señor Jesús dejó para salvarnos. La iglesia, hermano, es la que nos administra los sacramentos de la gracia, porque los sacramentos, hermano, son la principal fuente de gracia y especialmente la Eucaristía, hermano, es la principal fuente de gracia. En estos criterios, entonces, hermano, podemos ver esa conexión que hay entre la nueva alianza de la Eucaristía y el Nuevo Testamento, que se le empezó a llamar, hermano, hasta en el siglo II, en este testamento que ahora leemos. Que el Señor te bendiga, hermano, con María Santísima. Sigue meditando las enseñanzas. Amén, aleluya.